Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aun me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, tengo debajo de mis soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por tu bendita palabra, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Estamos delante de tu pueblo, Señor, para predicar tu palabra. Yo te pido, Dios mío, que destruyas toda obra del enemigo, Señor, toda oposición satánica, todo aquello que esté estorbando, que tu pueblo te alabe con libertad, Espíritu de Dios. Toma control, Señor, de este ambiente, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo tocando, moviéndose, Señor, ministrando nuestras vidas, Padre. Usa mis labios, Señor, mi ser entero en tus manos para que cada palabra, Señor, que salga de mis labios no sean propiamente mías, sino aquellas que tu Espíritu Santo ponga para edificación, Señor, y bendición de tu pueblo. Señor, te damos toda la alabanza, toda la adoración. Habla, Señor, a tu pueblo, que las verdades que están escondidas, Señor, en esta palabra puedan ser reveladas para gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos en este momento, Señor. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a titular en esta noche, hermanos, esta prédica, el carácter del centurión. Amén. Hemos leído en esta noche, hermanos, de un centurión romano. Amén. Un centurión era un empleado del gobierno romano, era un ciudadano romano que tenía a su cargo, hermanos, 100 soldados. Amén. Se esperaba que esta gente, hermanos, no amaran al Señor, puesto que pertenecían al pueblo gentil. Y que este tipo de persona, por su poder que ellos tenían, tanto poder político como poder económico, era muy difícil que ellos tuvieran pues amor por el prójimo, o que valoraran también al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Amén? Sin embargo, este hombre, hermanos, en su carácter que nos revela la palabra, podemos ver algunas cualidades que hacían diferente a este centurión de los demás. Dice la Escritura, hermanos, que uno de los siervos de este centurión, al cual él tenía en mucha estima. Amén. Me imagino que este centurión tenía muchos siervos, pero este siervo, hermanos, se había ganado la estima de su patrón. ¿Por qué se había ganado la estima? Tal vez por su excelencia en su trabajo, por su responsabilidad, por hacer las cosas, hermanos,
como el patrón quería que se hiciera. Él se sentía satisfecho de la labor de este mozo y se había ganado, hermanos, la gran estima de su amo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Creo que aquí hay una enseñanza para cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que tener, hermanos, excelencia en nuestro trabajo, en nuestras tareas. Amén. De manera, hermanos, que hallemos gracia delante de nuestros patrones, de nuestros empleadores. Amén. Como cristiano, como hijo de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Y dice la palabra, hermanos, que este siervo se había ganado la estima de su amo. Pero había un problema, y es que ahora este siervo, yo creo que tal vez el mejor de todos, amén, el mejor de todos, el preferido del patrón, hermanos, el que el patrón más estimaba, el problema era que ahora estaba enfermo. Y no solamente enfermo, sino que estaba a punto de morir. ¿Ven? Significa, ¿verdad?, que quizá habían buscado ya la ayuda en diferentes sitios, en diferentes lugares. Tal vez habían recurrido ya a la ciencia médica o algún otro tipo de remedios. Hermanos, nada había sido suficiente y el siervo estaba a punto de morir. Y cuando la palabra dice que a punto de morir, significa, hermanos, que posiblemente ya no había esperanza. Posiblemente estaba en coma. Amén. Y el patrón, ¿verdad?, el centurión, hermanos, está preocupado. Esto lo hace diferente a los demás. Cualquier otro patrón, hermanos, si el siervo se enfermó, lo que hubiese hecho cualquier otro patrón es que sencillamente ya no le sirve. Ya no me sirves, ¿verdad? Lo desecha y contrata a otro. Amén. Era lo mínimo que pudo hacer este hombre. Sin embargo, él, hermanos, estaba buscando la manera de que su siervo se sanara. Alabado sea Dios. Y este centurión, dice, oyó hablar de Jesús y envió a él los ancianos de los judíos. Amén. Significa, hermanos, que él echó mano de los ancianos, de la gente de respeto, de renombre, de aquellos, hermanos, que según él podían tener cierta dignidad para hablar con Jesús. Amén. Y dice, hermanos, que los mandó que fuesen a hablar con Jesús. Y dice la palabra que los ancianos rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia. Gloria al Señor. Ellos habían visto, hermanos, el valor de este centurión, que no era una persona malvada, no era un romano como los demás que odiaban a los judíos, que procuraban el mal, porque, hermanos, generalmente los centuriones pues se encargaban también de que los judíos pagaran los impuestos y que, bueno, todo el asunto militar, ¿verdad? Ellos estaban allí al pendiente de aquello. Pero cuando estos ancianos vienen a Jesús, ellos, en su afán de que Jesús vaya a la casa del centurión a sanar al enfermo, ellos, hermanos, le presentan tres argumentos. En primera, ellos le dicen, es digno de concederle esto. Amén. Para nosotros como ancianos, como la autoridad religiosa en Israel, consideramos que es digno de que vayas a su casa.
Número uno, porque Él ama nuestra nación. Amén. Gloria al Señor. Él ama nuestra nación. Como le decía, generalmente, hermano, los romanos no amaban a los judíos. Los trataban, ¿verdad?, con la punta del pie. Tampoco los judíos consideraban también a los romanos como inmundos, como alejados de la gracia de Dios. Pero este centurión, hermanos, estos soldados le dicen, ama nuestra nación. Amén. ¿Y cómo había demostrado el amor por ellos? En segundo lugar, ellos dicen, nos edificó una sinagoga. Amén. Hermano, se da cuenta que también hay hombres buenos, hay hombres que yo creo que este centurión tenía fe en Dios. De alguna manera él tenía conocimiento de Dios. Y él amaba a Israel, aunque quizá el gobierno los menospreciara, aunque tal vez los romanos los odiaran y los tuvieran subordinados, pero este centurión, hermanos, los amaba porque sin duda él había descubierto que ese pueblo judío era el pueblo escogido de Dios. Él sabía que esos judíos era la nación escogida, elegida de Dios, y quizá a eso se debía que él amaba al pueblo judío. Segundo lugar, él en su amor por ellos, hermanos, les había edificado una sinagoga. La sinagoga era el centro de reunión donde los judíos, hermanos, cada sábado se reunían para estudiar la ley. Amén. Y para adorar a Dios. Y el centurión no le importó poner sus recursos, poner, hermanos, de su dinero, de su economía, mientras que quizá otros gobiernos, ¿verdad?, les causaban daños. Él, hermanos, hizo lo que muchos otros jamás harían: poner de sus recursos para edificarles una sinagoga. Amén. Y entonces por eso dice la palabra que los ancianos de Israel decían, él es digno de que tú vayas y sanes a su siervo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de esto hasta aquí, hermanos? De aquí podemos aprender que no importa, hermanos, la raza que seamos, lo distante que estemos quizá del reino de Dios. No importa el lugar donde nos encontremos. Cuando amamos a Dios, de alguna manera vamos a demostrar nuestro amor por el Señor. Al centurión no le impidió el ser romano, hermanos, para que demostrara con hechos que amaba a Dios. Amén. Cuán importante es, hermanos, que un hombre ame a Dios. Hoy estamos, ¿verdad?, el mundo entero celebra el Día del Padre. Y nosotros, hermanos, pues también, ¿verdad?, recordamos el Día del Padre. Dios bendiga a las damas, a los jóvenes, hermanos, que pues se prepararon, hicieron ahí algo, ¿verdad?, para estimular a los padres y felicitarlos, ¿verdad? Hermanos, pero cuán importante es que un hombre ame a Dios, sirva al Señor. Antes de continuar con el relato de este centurión, me llamó la atención, hermanos, la actitud de algunos varones en la Biblia, que eran ellos, hermanos, los que tomaban la iniciativa para guiar a su familia a Dios. Miren lo que dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra que hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam,
Generalmente, hermanos, siempre se habla de Ana, de Samuel y del Cana, hermanos. Pues solamente, ¿verdad? Lo único que sabemos es que tenía dos mujeres. Que una era Ana y la otra era Penina. Amén. Pero el Cana tenía algo bueno. ¿Y qué era lo bueno que tenía? Dice el versículo 3. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Pines, sacerdotes de Jehová. Amén. ¿Qué era lo bueno que tenía el Cana? Hermanos, que tenía una devoción, que año con año subía de su ciudad para adorar y sacrificar a Jehová en Silo. Amén. Gloria al Señor. Cuán importante es, amados varones, que nosotros como varones, como cabeza de familia, tomemos la iniciativa de subir a la casa de Jehová para adorar. Amén. A veces, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, a veces es la esposa la que tiene que tomar la iniciativa. Pero yo creo que ya es tiempo, amados varones, que nosotros hagamos nuestra parte, nuestro papel como hombres, hermanos, instemos a nuestra familia a servir al Señor. Dice la palabra que el Cana subía, y subía a él, y llevaba a sus esposas, y llevaba a sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos, hermanos, también en el libro de Job, en el capítulo 1 de Job, también vemos a Job, un hombre de Dios. Hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahí habla la Biblia de su hacienda, de sus camellos, de sus ganados, sus hijos, sus hijas. Pero dice el versículo 4 que sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Amén, es decir, que cada uno celebraba tal vez su cumpleaños, ¿verdad? Y hacían fiesta. Y Lot, hermanos, verso 5, dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y sacrificábalos y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Mientras que los hijos hacían sus fiestas, hacían sus ceremonias, sus rituales, hermanos, celebrando sus cumpleaños, Job decía, tal vez, por si alguno de mis hijos pecó, hermanos, y él se levantaba y hacía sacrificios, hacía holocaustos a Jehová, pidiendo el perdón por sus hijos. ¿Cuántos padres hacen esto? Amén, hermanos varones. Y un amén. Mío. Amén. ¿Cuántos oran por sus hijos? Tenemos que orar por nuestros hijos. Amén. Tenemos que interceder por nuestras familias. Tenemos que clamar a Dios por ellos. Si los hijos de Job, hermanos, disfrutaban de bendición, si los hijos de Job podían tener para hacer sus banquetes, para hacer sus celebraciones, era porque había un hombre que amaba y temía a Dios. Cuando hay un varón que sirve a Dios, hermano, a sus hijos, a su familia, le va a ir bien. Ellos van a disfrutar, hermano, de lo que tú como padre estés sembrando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si queremos que a nuestra descendencia le vaya bien en la vida, tenemos que servir al Señor. Amén. Tenemos que, hermanos, hacer nuestra parte nosotros como padres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vemos aquí el ejemplo de un centurión, hermanos. Ni siquiera era su hijo, pero estaba en busca del bien para su siervo. Amén.
en busca del bien para su siervo. Y era un hombre, hermanos, que amaba al pueblo de Dios. Era un hombre que le había provisto un sitio al pueblo de Dios para que adorara al Dios de los ejércitos. Alabado sea Dios. Y encontramos en la Biblia ejemplos de muchos otros hombres. Como por ejemplo hoy tenemos a Jairo. Hermanos, cuando su hija se está muriendo, Jairo va en busca de ayuda con el maestro. No fue la mamá, no fue la mujer, no le dijo a la esposa, mujer, anda, ve allá con Jesús, dicen que sana, ve a buscar ayuda. Y él se quedó como todo un hombre, ¿verdad? En casa, ocupado en sus labores. No, él tomó la iniciativa y fue en busca de Jesús. Y tenemos también el ejemplo de aquel padre, hermanos, cuando su hijo estaba enfermo, poseído por el demonio. Dice la palabra, hermanos, que un día fue ante Jesús y le dijo, maestro, traje a mi hijo aquí, a tus discípulos, para que echaran fuera este demonio, sanaran a mi hijo, y no pudieron hacerlo. Y Jesús le dijo, dame acá tu hijo. Alabado sea Dios. Hay hombres, hermanos, que buscaron el favor de Dios para su familia, para sus hijos. Otro hombre que podemos hablar de él, hermanos, es Cornelio, en Hechos capítulo 10. La Biblia dice que había un varón justo, temeroso de Dios, un centurión también de la compañía llamada La Italiana, también centurión romano, hermanos, pero que también había escuchado de Dios. Y mientras quizás su familia estaba ocupada en otras cosas, dice la palabra que él hacía limosnas, ayunaba, oraba, hermanos, y estaba en búsqueda de la presencia de Dios. Cuando una tarde, dice Cornelio, hermanos, que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de mí en presencia de Jehová. Aleluya. Dios responde a la oración de su pueblo. Gracias a la actitud de ese hombre, hermanos varones, gracias a la actitud de Cornelio, Pedro llegó a su domicilio, le predicó el evangelio y fue salvo Cornelio y toda su casa. Sus hijos hablaron en lenguas, sus nueras, sus nietos, sus yernos, sus hermanos, sus familiares. Todos, hermanos, experimentaron un derramamiento del Espíritu Santo. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de un hombre, hermano, que estuvo clamando y buscando el rostro de Dios para su familia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué tremendo estos hombres, hermanos, que pusieron de su parte para que su familia experimentara, hermanos, un encuentro con Dios. Y ahora vemos aquí a este centurión intercediendo, buscando la bendición para uno de sus siervos. Y me llama la atención, hermanos, el nivel de humildad que había en este hombre. El nivel de humildad, mire la palabra, dice que Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, es decir, no llegues hasta mi casa, no soy digno que entres debajo de mi tejado. No soy digno que entres debajo de mi techado. Fíjese, hermano, a veces hay personalidades, ¿verdad? Imagínese, si un día usted recibiera una llamada de un personaje, no sé, presidente de la República o alguien que de repente le llamara y le dijera, fulano de tal, este día voy a visitarte, voy a ir a tu casa, quiero comer contigo.
¿qué haría usted? Trata de un personaje importante. Yo creo que trataríamos, hermanos, de limpiar bien nuestra casita, de hacerlo mejor, porque va a entrar personaje importante. ¿Sí me explico? Para este centurión, Jesús, hermanos, era alguien sumamente importante, que su expresión de él fue: no soy digno que entre debajo de mi techo. Soy digno que entres a mi casa. No esperó que el maestro llegara. Le mandó a decir con sus amigos. Porque para él era alguien tan importante. Fíjense qué controversia, hermanos, con otros que lo recibieron en su casa y ni siquiera le dieron agua para que se lavara los pies. Ni siquiera lo recibieron con un beso. Algunos no le daban la importancia, mientras que para este centurión, Jesús, hermanos, era tan importante que él no se sentía digno. Es lo mismo hoy en día. Para muchos, hermanos, Jesús sigue siendo importante. Para muchos Jesús es el Señor. Pero para otros, hermanos, y a veces hasta del mismo pueblo del Señor, no le damos la importancia que Él tiene. Pero ¿sabe qué es lo que me llama a mí la atención, hermanos? Que los ancianos de Israel dijeron: maestro, ve a su casa, atiéndele su necesidad, mira, es digno, Él es digno. Y ahora vemos al centurión diciendo: hey, dígale que no llegue porque yo no me siento digno. ¿Cómo ven eso, hermano? La gente dando testimonio que era digno, pero él en su humildad decía: yo no soy digno, no soy digno, soy un gentil, soy un romano, ni siquiera soy del pueblo judío, no soy del pueblo de Israel. No soy digno que venga a mi casa. Pero sabes, maestro, mi indignidad no se deba a que no quiera recibirte. Mi indignidad se debe a que soy tan pequeño delante de ti. Creo en tu poder, creo en tu autoridad, sé que eres Dios. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Porque también yo soy hombre puesto en autoridad, que tengo debajo de mis soldados. Y a este digo: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Le está diciendo a Jesús: yo soy un hombre que tengo autoridad, que conozco la autoridad, y tengo bajo mi potestad soldados, y a este le digo que vaya y vaya, al otro que venga y viene. Y él dice: así yo creo que tú tienes la autoridad para decirle a la enfermedad: sal de ese joven, y la enfermedad va a salir. Para decirle a la sanidad que venga, y la sanidad va a llegar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Por eso él había entendido ese principio. Él había entendido ese principio y se lo dice al Señor: basta con que tú digas la palabra. Aleluya. No hay impedimento, no hay distancia, no hay barreras para el Señor. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Alabado sea Dios. Oiga, hermano, y el Señor dice que se gozó en esto, se maravilló de él y se volvió a las gentes que le seguían y le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
sí había fe en Israel, pero no tanta como la había en este hombre. ¿Eh? Sí había fe. Una mujer dijo, si yo solo tocare su manto. Otro varón dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pero este siervo, hermano, este hombre dijo, tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Y mi siervo será sano. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿En qué momento echó Jesús fuera la enfermedad, hermanos? ¿En qué momento dio la orden Jesús? ¿Lo alcanza usted a leer en la palabra? No, en ningún momento. Simplemente Jesús se maravilló. Y su expresión de Jesús fue, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero esa expresión de Jesús dio por hecho, hermanos, la fe que tenía aquel centurión. Y al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos creen en ese Cristo, hermano? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus cargas? Tú tienes también autoridad. Como padre, tú le dices a tu hijo, ven, y viene. Tú le dices que vaya, y va. Amén o no amén, varones. Al menos eso esperamos que suceda. Así debería ser. Si tú tienes autoridad, hermano, para ciertas cosas, Jesús tiene toda la autoridad. Y si tú le crees, como este centurión dijo, tan solo di la palabra. No soy digno que entres debajo de mi tejado. No soy digno que llegues hasta mi casa. Basta con que digas la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuánto alaban a ese Cristo maravilloso? Yo le invito, hermano, a creer como este centurión, a actuar en esa fe, a caminar, hermanos, en esa fe que ese hombre caminó. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiere decir, hermanos, que no todos tenemos la misma fe. Hay hombres de poca fe. Hay hombres de más fe. La fe, hermanos, es progresiva. Hay quienes pueden tener poquita fe, otros un poquito más. ¿Por qué no le decimos en esta noche, como le dijeron los discípulos en una ocasión al Señor, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pero quiero concluir con esto. Llévese en su mente los principios de este centurión. El carácter que él tenía, los valores que él tenía. Un hombre, hermanos, que aunque no era del pueblo de Dios, amaba a Dios. Y como amaba a Dios, amaba a su pueblo. Los ancianos de Israel dijeron, ama nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Es digno que vayas a su casa. Aleluya.
Y él dijo, no, yo no soy digno que vengas, tan solo di la palabra y mi mozo será sano. Así como este hombre, hermano, buscó la bendición para su casa, para su hogar, para su mozo, nosotros como padres tenemos que buscar también el bienestar para nuestra familia. ¿Y qué mejor lugar que en la presencia del Señor? Vamos a ponernos en pie en esta tarde. Y vamos a venir un momento a las plantas del Señor, hermanos. Vamos a decirle al Señor, Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, esta época, ¿cuánto necesitamos tener fe? ¿Cuánto necesitamos más y más del Señor? ¿Alguien quiere venir a las plantas del Señor? El altar está abierto. Tienes problemas, tienes cargas, hay situaciones en tu familia, hijos que necesitan ser alcanzados, tus padres, tus hermanos, tu familia. Hermano, ven, habla con el Señor. Él te espera. Padre, te adoramos en esta hora. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, una vez más. Señor, yo te presento este grupo de varones. Te presento esta iglesia, Señor. Te presento a tu pueblo, Dios mío. Señor, mira sus cargas. Mira las necesidades, Dios. Quita toda incredulidad, toda dureza de corazón, toda incertidumbre, Señor. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a caminar en obediencia, Señor, a tu palabra. Que podamos amarte como este centurión. Que podamos, Señor, llevar nuestras cargas a ti. Nuestras necesidades a ti, Señor. Dios bendito, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, Señor. Recibe toda la alabanza. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos para tener amor por ti, como lo tenía este centurión. Para tener amor por tu pueblo, como lo tenía este centurión, Señor. A poner nuestros recursos a tu servicio, como lo hizo este hombre. Ayúdanos, Señor, para tener la humildad, la reverencia que este hombre tenía. Ayúdanos para tener la fe que tenía este hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver tu gloria. Para que podamos ver, Señor, nuestros problemas resueltos. Nuestras familias, nuestros hijos, Señor, rendidos a tus pies, oh Dios. Ayúdanos, Señor, que como varones podamos tomar nuestra responsabilidad. Podamos pararnos firmes, Señor, y guiar a nuestra familia, Señor, a tus pies. Oh, Señor amado, oh Espíritu de Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén. Gracias, Señor.